Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Centrados, el podcast de la Alianza Cristiana y Misionera del Distrito de Puerto Rico. Nos complace que nos estés recibiendo en tu hogar o en el carro o en el teléfono donde estés escuchando del episodio, y en esta ocasión tenemos una edición especial porque tenemos entre nosotros un invitado muy especial para nuestra denominación. Tenemos con nosotros el pastor Juan Varela, directamente desde España, pero antes de pedirle a él que nos comparte un poquito de su historia, aprovecho y doy la bienvenida a nuestro superintendente, el pastor Javier Gómez. Hola, hola. Y oficialmente le damos la bienvenida a Centrados al pastor Juan Varela, que nos está acompañando en estos días como ministerio en la iglesia que tengo el privilegio de pastorear en esta etapa, la Catedral de la Esperanza, a través de unos eventos que estamos realizando en nuestra iglesia que llamamos el Congreso Sexualmente, en el cual estamos proveyendo algunas herramientas para la iglesia en general, para nuestra iglesia y para todo el que nos quiera acompañar, sobre cómo educarnos, capacitarnos con todo lo que tiene que ver con la ideología de género, la confusión de identidad, que es una de las batallas culturales que nosotros estamos enfrentando como iglesia en este tiempo, a la realidad de la sociedad de que vivimos. Y hemos invitado desde España a nuestro hermano Juan Varela como un recurso que se ha capacitado en esta área, es un experto en área que consideramos. Hemos estado escuchando de su enseñanza en los pasados días, y antes de entrar en el tema, yo quisiera que él nos contara un poco de su historia, que creo que es importante porque todos nosotros tenemos una historia, y como hemos hablado en esta semana, cada historia, cada crisis produce una oportunidad de ministrar. Así que, pastor, bienvenidos, y es un privilegio para nosotros tenerlo en medio nuestro. No, al contrario, el privilegio es para mí, estoy más que encantado. De manera que, nada, un verdadero placer estar aquí. Bueno, ¿quién es Juan Varela? Yo diría que Juan Varela es un superviviente, ¿no? Hace algo más de 40 años, este servidor, en un lejano pueblecito en el norte de España, comenzó su particular historia con la droga, ¿no? Yo estuve como 9 años involucrado en la droga. Al final acaba uno en las más duras, en la heroína y todas esas cosas, ¿no? Hasta que un 8 de septiembre del 88 el Señor llamó a la puerta de mi vida. Me rendí a Él, y desde entonces llevamos ya pues unos 30 años de servicio. Con mi esposa María del Mar nos conocimos en el seminario en Barcelona estudiando. Y el seminario tenía una ley no escrita. No te miro mucho, Javier, porque tengo a mi amigo Javier a un lado y me cuesta virar la cabeza. Entonces, el seminario tenía una ley no escrita que decía: entra uno y salen dos por lo menos. Y nosotros cumplimos por la mínima. Entramos cada uno por nuestro lado, nos casamos, y bueno, luego el Señor nos llevó a un ministerio enfocado principalmente en la familia y en el matrimonio, y luego muy particularmente a través de un proceso difícil en nuestro propio entorno familiar tuvimos que enfrentar algún caso de atracción al mismo sexo, ¿no? Eso nos obligó a formarnos, a prepararnos. Y qué cosas, ¿no? A veces de grandes situaciones de dolor personal Dios levanta grandes ministerios, ¿no? Y una parte importante de lo que hacemos ahora tiene que ser con formar a líderes mayormente, pastores y demás, para que sepan cómo abordar los casos de confusión de identidad, de atracción al mismo sexo, ¿no? Y bueno, se han ido abriendo puertas como nunca pensamos que se iban a abrir, ¿no? Y ahí seguimos y ahí estamos, ¿no? Siendo privilegiados de hacer lo que hacemos, dando gracias a Dios por considerarnos dignos y por su gracia teniendo algo que decir todavía. Amén, gracias por eso. Le pregunto, teniendo la oportunidad de escucharlo, de su experiencia ministrando en esta área allá en España, ¿cómo es el ambiente cultural con este tema de la ideología de género
problemas de atracción hacia el mismo sexo dentro y fuera de la iglesia en su experiencia allá en España, para tratar de luego compararlo con lo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico en este momento. Claro, España ostenta algunos tristes récords, ¿no? Entre ellos de ser uno de los países del mundo con mayor consumo de pornografía, uno de los países del mundo donde hay mayor número de prostitución, trata, y lamentablemente también uno de los países más avanzados, entre comillas, mucho avanzados del mundo, en todo lo que tiene que ver con ideología de género, ¿no? España tiene leyes aprobadas ya desde hace muchos años que permiten el matrimonio homosexual, que facilitan gratuitamente en el seguro social las operaciones de cambio de sexo y muchas otras cuestiones que son bandera del movimiento LGTBI, ¿no? Entonces, en España, por decirlo así, está muy de moda todo lo que tiene que ver con la cultura woke, ¿no? Vende, ¿no? Es algo que se ha popularizado y de alguna forma la ideología de género ha conseguido la transversalidad de todo el arco político, ¿no? Ya da igual si el partido es más de derecha, de izquierda, ya todos los partidos, si quieren ser políticamente correctos, están vendidos a asumir los postulados de la ideología de género, y toda esta locura, que no puedo calificar de otra forma, porque esto no tiene ni base científica ni biológica y a veces ni siquiera desde el sentido común. Por eso es una ideología, entre otras cosas, ¿no? Y ahí estamos. Ahora, la comunidad científica, que ha estado muy acobardada, no han querido dar la cara a muchos, tímidamente están empezando a plantar cara a todo este movimiento, ¿no? El otro día yo mencionaba un libro muy interesante escrito por un paisano mío, doctor en antropología asturiano, y el título es muy ilustrativo, ¿no? Y el título del libro es Nadie nace en el cuerpo equivocado. Y es un libro muy interesante porque defiende desde el plano puramente biológico y antropológico cómo nadie nace en el cuerpo equivocado, ¿no? Luego hay leyes muy impositivas, ¿eh? En España, charlas de este tipo como la que estamos teniendo aquí, si yo me metiera un poquitito más en trabajar lo que en España erróneamente llaman terapias de reconversión, a mí me podrían poner una multa severa, ¿no? Incluso podría haber penas de cárcel, dependiendo. Entonces, estamos en lo que yo denomino la Inquisición LGTBI, ¿no? Y fíjate que yo diría que dos de los pilares fundamentales de toda democracia que se precie son libertad de conciencia y libertad de expresión, ¿no? Y en España no existe ni libertad de conciencia ni libertad de expresión desde el mismo momento en que yo no puedo libremente expresar y opinar mi opinión bajo el temor de que me multen, ¿no? Entonces, en esas andamos en España, fíjate. ¿Y cuál es el reto principal para la iglesia en ese sentido ante la realidad cultural? Bueno, el reto tiene que ver con lo que nosotros llamamos prevención. Es decir, en España se está normalizando tanto todo el tema de la ideología de género, ya la currícula de muchas materias escolares incluye el adoctrinamiento en todas estas áreas, por lo tanto la Iglesia tiene que saber hacer frente a todo eso, y en primer lugar nosotros defendemos que ese primer frente es la familia, ¿no? Hay dos grandes instituciones que son las que pueden frenar un poquitito el avance de todo esto, y por este orden son la familia y la Iglesia, ¿no? La familia es el lugar donde se adquieren las raíces de la fe, de la identidad. Entonces, la verdad es que ser padre hoy en día es bastante más complicado que cuando yo lo era, ¿eh? Ahora no hay que empezar de cero en la educación de nuestros hijos, sino de menos mucho, ¿no? Y a veces en una desprogramación de lo que les dicen por ahí, ¿no? Entonces hay una parte de intervención que es importantísima. Hay que prevenir, y prevenir en el hogar en primer lugar, con lo que nosotros llamamos una educación heterosexual adecuada. Ahora los padres deben de saber qué aporta el padre, qué aporta la madre, y cómo una educación equilibrada entre el aporte del hombre y de la mujer es lo que favorece que nuestros hijos no acaben en confusión de identidad, ¿no? O de pronto que puedan tener la confianza para dentro del hogar comentar lo que les dicen en el colegio o en otros foros, ¿no? Y que los papás puedan tener esa libertad y esa confianza para hablar con los hijos de todo esto, ¿no? Entonces la familia y la Iglesia son dos grandes instituciones que pueden ser freno, ¿no?, a toda esta locura que se nos presenta.
Gracias, Pastor. ¿Cómo compara lo que usted escucha de lo que está ocurriendo en España con lo que ve en Puerto Rico? La primera fase, ¿verdad? Uno piensa que están más adelantados en ese sentido, ¿verdad? Hacia esa frente, ¿no? Escucho gubernamental, legislación, escuelas, etcétera. Eh, Creo que Puerto Rico no está ahí, pero podría moverse en esa dirección. Eh, a nivel, ¿verdad? Como ocurre allá, termina ocurriendo acá, o como ocurre en Estados Unidos, termina ocurriendo acá también, y uno ve los patrones. A mí lo que me preocupa o me ocupa, las dos cosas, es eh, la reactividad de la gente ante situaciones posibles de riesgo, de peligro, ¿verdad? Si ahí va a pasar esto, pues vamos, en un sentido no solamente me importa la posibilidad de que la situación del indoctrinamiento en Puerto Rico incremente, sino la reacción de la iglesia a eso. Que pueda entonces, como he escuchado también al pastor Juan hablar, convertirse en una de dos, un extremo, ¿verdad? Como escuchaba ayer en su plática, eso está bien, todo está permitido, Dios ama a todos y está bien, y malinterpretar la gracia de Dios como una permisividad Ujú. eh, completa o indiscriminada versus la reactividad, ¿no? De un legalismo no hay forma de que esto pase acá, etcétera. Y la educación entonces de la iglesia para realizar cuál es la respuesta evangélica es lo que más me interesa. Y como me apasiona mucho el tema de la ansiedad y de la defensividad y de esta polarización que vivimos, pues creo que eso es caldo de cultivo. O sea, esa temática es una de las muchas donde la gente ya está lista para pelear o para asumir posturas muy blanco-negro que no ayudan. Entonces necesitamos tener la capacidad de escuchar al otro, de dónde viene su historia y cuál es ¿verdad? Tratar de entender antes de uno concluir que sabe exactamente lo que está pasando. Y hace sentido eso. Sí, sí, completamente. Yo creo que ahí es el tiempo que estamos viviendo. Creo que aprendemos de los que están más adelante, como usted dice, Ujú. de lo que está ocurriendo en la cultura. Yo quisiera regresar a algo de lo que usted mencionó, Pastor Varela. Me capturó un pensamiento de que es dentro de la familia donde se forma la fe. Hay que Ujú, crear estos ujú. espacios donde debemos permitir aprender a escuchar a nuestros hijos y lo que está ocurriendo. Y lo comento, ¿verdad? Porque anoche escuchando su charla en la iglesia, su conferencia, pensaba en el entorno familiar mío. El tiempo que pasamos cada uno de nosotros tal vez juntos pero separados, cada uno en su device, que en el teléfono, tabletas, en todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo una familia puede fomentar donde esos tiempos juntos de conversación no existen? En su experiencia de ministro de la familia, ¿cómo rompemos con el vicio? Con, la, con, Sí. la, con el estar cautivados con el tiempo moderno y crear estos Eh, espacios donde se cree la conversación. Tiene que ser muy intencional. Lo que pasa es que en la familia, casi todos los miembros de la familia tendemos un poquitito a relajarnos en muchas cosas porque entendemos que la llegada al hogar significa pues ponerte las zapatillas y estar tranquilo y descansar, ¿no? Pero en el hogar hay que implementar muchas cosas, ¿no? Para que luego fuera del hogar podamos mantener el tipo en otras. Es decir, no tenemos que olvidarnos de que dentro del hogar hay que aprender a mantener las raíces de la fe que no se adquieren en la iglesia, como ayer mencionábamos, ¿verdad? Las raíces de la fe se adquieren en el hogar. En las familias, yo siempre digo, y procuramos cumplirlo, de que las familias que se precien y quieran tener un buen blindaje en su estructura, tienen que tener tres tipos de oración, ¿no? Una oración personal, relación personal con Dios, oración matrimonial con tu pareja y oración familiar. Yo sé que la cultura de las prisas y la hiperaceleración en la que andamos inmersos, Ujú, a veces a algunos les puede plantear, pero si es que no tenemos tiempo, ¿cómo? ujú. Yo pienso que sí hay tiempo. O sea, cuando no hay tiempo hay que planificar tiempo, entonces, ¿no? Yo no paso un día, puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir, pero mi esposa y yo oramos todos los días. Nuestro hijo ya voló, vive fuera, pero mantenemos al menos una reunión semanal de oración con él, ¿no?
eso es algo ya que forma parte del ADN de nuestra familia, ¿no? Y acuérdense de que todo lo que se establece como normativo en los vínculos iniciales de la educación de nuestros hijos queda fijado casi genéticamente en ellos y probablemente lo van a reproducir, ¿no? Es Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Por lo tanto, nosotros hablamos de la comida como la liturgia de la comida. Se ha banalizado tanto la comida, ¿no? La comida rápida, uno come de pie, otro come por un lado, otro come... Eso es un error, ¿no? Ayer mencionábamos, y es que es una realidad, un bebé, cuando se acerca, cuando llora, el bebé no llora solo por comida, ¿no? El bebé llora también por contacto. Es decir, cuando un bebé se pega a la tetita de mami, siente su calor, su olor, los latidos de su corazón y de paso se nutre, ¿no? O sea que nutrición y contacto van ligadas, ¿no? Acompañan la vida de un ser humano desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Nosotros siempre decimos que si las familias tienen el privilegio, que no todas lo tienen, de comer al menos una vez al día juntos, Dios mío, es pecado usar el celular en la mesa o ponerla, eso es pecado, de verdad. La mesa nos convoca y nos reúne y tiene un sentido hasta sagrado, ¿no? La iglesia primitiva comenzó su andadura comiendo por las casas, ¿no? Parte de las más grandes enseñanzas de Jesús se daban alrededor de una comida, ¿no? Y lo que nos aguarda en la eternidad es el banquete continuo, ¿no? En las bodas del Cordero. Por lo tanto, la comida dentro del hogar es importantísima. Y yo digo la liturgia de la comida, procurar comer con mesa y mantel, ¿no? No cosa rápida. Hay que recuperar un poco de todo eso, ¿no? Creo que haríamos bien en reflexionar en nuestras familias, en recuperar un poquitito. Pero lamentablemente la tecnología nos ganó la batalla, ¿eh? Y los celulares ya se han inmiscuido en nuestras vidas, fragmentando la vida familiar terriblemente, ¿no? Sí, lo escucho y tengo como meta ponerlo en práctica más seguido en mi casa. Anoche me tocó mucho esa parte de lo que escuchamos. Bien, yo quisiera que habláramos un poquito sobre la realidad del reto de la iglesia con el tema de la ideología de género, ¿verdad? En Puerto Rico conversaba con un compañero ayer y le decía que en Puerto Rico pues la conversación en este sentido yo la veo más política en el asunto de todo el esfuerzo puede estar enfocado posiblemente en establecer proyectos de ley que protejan la libre expresión, que queremos hacer un movimiento de ganar batallas en algunos lugares y lo que hemos aprendido junto con el pastor Gómez estos últimos años es a valorar muchísimo más lo que hace el Evangelio en nuestra vida, ¿verdad? Escuché hace muchos años de un profesor del seminario que decía que cuando la iglesia utiliza las batallas del mundo, pierde su voz profética delante del mundo. Entonces yo creo que hay un espacio en la conversación para que nosotros hablemos sobre cómo la iglesia puede no diría yo quitarse de algunos frentes que hoy en día pueden ser los más comunes. ¿Qué usted entiende que debe hacer la iglesia para, desde el punto de partida del mensaje del Evangelio, ayudar no solamente a afirmar la verdad de lo que creemos en la Escritura, sino acompañar posiblemente a las personas que están en estos procesos de búsqueda, a los padres que tienen hijos que confiesan ser miembros de la comunidad, a los abuelos que están criando, tantas situaciones familiares que estamos enfrentando? Sí. Yo diría que la iglesia tiene varios retos importantes, ¿no? Por un lado está el reto formativo, por otro lado está el reto que nosotros llamamos combativo, que ahora explico, ¿eh? Y por otro lado está el reto compasivo. Formativo, combativo, compasivo, ¿no? Tiene que haber una prevención. En la escuela dominical, digo, a los niños, desde bien chiquitos, hay que hablarles de sexualidad, pero de la buena. Estamos tan viciados por una visión tan oscura y empobrecida de la sexualidad que podemos caer en el riesgo de entender que la sexualidad, la buena y la positiva, tiene cuando menos algo de sospechoso, ¿no? Entonces en las iglesias hay que incidir en que la sexualidad es un invento de Dios. El placer es un invento de Dios, ¿no? Que el diablo tergiversa y corrompe, ¿no?
Yo siempre doy un dato que a mí me resultó curioso cuando lo descubrí, cuando lo escuché, pero es verdad, Satanás es estéril. No tiene capacidad creadora ninguna, no puede crear nada. Lo único que Satanás puede hacer es tergiversar lo que Dios ya creó. Y es lo que está haciendo, ¿no? Tergiversando una de las áreas más profundas del ser humano, como es la sexualidad, ¿no? Entonces en las iglesias tiene que haber una parte muy formativa. A los niños hay que hablarles de sexualidad desde bien chiquititos, y además hay que decirles que todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene que generarse en un entorno de confianza dentro del hogar, porque si los niños tienen la confianza en el hogar, digo, para hablar de temáticas de sexualidad, cuando en el colegio les digan otra cosa, tendrán la confianza para acudir a papá y a mamá y decirle, me están diciendo esto, me están contando esto, y se habrá generado ese nivel de confianza. Por lo tanto, normalizar la educación sexual dentro del hogar desde que son bien chiquititos, y dentro de la iglesia desde la escuela dominical. Ese sería formativo. Tiene que haber un frente combativo, y el frente combativo tiene que ver con el hecho de que al menos en España están colonizando ideológicamente a nuestros hijos. Y nuestros hijos deberían de ser intocables, ¿no? Es la carne de cañón que está en juego, ¿no? Y la ideología de género, como cualquier ideología, sabe que adoctrinando la mente de los más pequeños consigue formar generaciones posteriores, ¿no? Por lo tanto, el frente combativo, en España nosotros hacemos manifiestos, hasta manifestaciones, conjuntamente con la Iglesia Católica, que es bastante combativa en la defensa del derecho a la vida, de la heterosexualidad, del matrimonio. Entonces, nosotros entendemos que la Iglesia evangélica también tiene que movilizarse en esas áreas sociales, ¿no? De pronto nos cuesta un poquitito, ¿eh? A veces nos cuesta salir de nuestra burbuja evangélica y hacer ese tipo de cosas que nos pueden resultar medio violentas, pero eso es presencia social y tiene que existir, ¿no? ¿Y qué frente me quedaba? Hemos hablado del frente formativo, hemos hablado del frente combativo y el frente compasivo. Este es muy importante, ¿no? Históricamente nos han tachado de homófobos, y el cristiano no puede ser homófobo. Homofobia es miedo u odio hacia la población homosexual, ¿no? Y el cristiano ni tiene miedo ni odia a la población homosexual. Entonces, la misericordia es probablemente el arma más poderosa que la Iglesia cristiana tiene para darles un mensaje diferente a aquellos que andan en confusión de identidad. No estamos aquí para darle bibliazos a nadie, ¿no? Ni para establecer condenas ni juicios de valor. Estamos aquí para entender que hay personas que sufren, que tienen historias probablemente de abusos, de carencias afectivas, y hay que aprender a llegar al corazón de esas personas. Y para eso es importante que la Iglesia entienda el concepto de la palabra respeto, ¿verdad? La palabra respeto viene del prefijo res, que es volverá, y en este caso del verbo expectare, que es mirada. Hay otra acepción que es spectrum, imagen, pero aquí no usamos esa. Expectare, mirada, o sea, en su etimología, respetar es volver a mirar, ¿no? Y la Iglesia tiene que aprender a volver a mirar a las personas, ¿no? Si por la Iglesia de pronto entra un chico con el pelo pintado, lleno de piercing, un transexual muy, ¿cómo se dice?, muy llamativo, hombre, cuando menos nos revolvemos un poco inquietos, no sabemos cómo manejar el asunto, ¿no? Pero como dice la palabra, Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira al exterior, pero Jehová mira al corazón. Hay que aprender a respetar a las personas, es decir, darles una segunda mirada. ¿Qué hay más allá del piercing? ¿Qué hay más allá del pelo pintado? ¿Qué hay más allá de la apariencia? ¿Qué carencia? ¿Qué abuso? ¿Qué víctima esconde la primera apariencia? Demos una segunda mirada a las personas, ¿no? Y aprendamos a buscar en ellos la carencia afectiva, y aprendamos a ser misericordiosos, porque al final, como decía mi profesor Richard Cohen, todo se reduce al amor. La homosexualidad en origen no tiene que ver con sexo, tiene que ver con carencias afectivas. Sí. ¿Cómo practicamos la compasión dentro de la iglesia? Ya usted habló del respeto, de volver a mirar esas cosas. Hay muchos, estoy seguro que hay muchas personas, muchos pastores que ante la realidad de algún joven de su iglesia, algún padre con algún hijo que esté enfrentando una confusión de identidad en ese proceso, lo que esté ocurriendo, llegan, no tienen los recursos, ¿cuáles son los primeros pasos que podemos hacer, ¿verdad?
ante la falta de sentido de temor, de incapacidad, de inseguridad, de cómo manejar el asunto, cómo entendemos desde el aspecto pastoral que podemos ayudar a una persona y una familia en este proceso, Pastor Gómez. Yo estoy aprovechando que está el experto aquí. Lo quiero escuchar a los dos, pero No, vamos, Juan. Sí, Sí, pero sí. quizás lo único que diría, ¿verdad? Y para a nivel personal, conoce la alianza, Sí. la mayoría, y tú también, y compartimos un poquito de eso. Uno de mis hijos se acerca a mí hace muchos años y tiene su propia experiencia de dejarme saber de su atracción al mismo sexo, ¿no? Entonces, como eso también disparó en mí y en mi familia un deseo de entender mejor. En mi caso particular, una de las cosas que quizás uniéndolo a lo que contesté primero, de cómo la iglesia puede responder evangélicamente, es plantearnos otra vez la condición humana como una desesperada y angustiosa, independientemente de su manifestación particular o manifestaciones en una vida, ¿verdad? Y en mi caso, cuando lo escuché, honestamente, algo dentro de mí gritó, pero al mismo tiempo me hacía perfecto sentido con lo que entiendo del Evangelio y lo que entiendo de mi propia experiencia, ¿verdad? De rotura y de quebranto. Y lo que él encontró fue un fellow sinner, o sea, un colega pecador, decirle, no, yo sé particularmente, ¿verdad? Mis crisis también en mi juventud fueron así, fueron asados. Yo sé que si no fuera por Cristo en mí, yo sería capaz de hacer cualquier cosa. Claro. Entonces él escuchó eso y después de él lloró mucho cuando me contó, cuando al final se compone y me escucha y lo que recibe de mi parte es, yo sigo siendo tu papá, yo te amo y el Evangelio tiene que ver con esto. Pues él me dice al final, wow, yo no sabía, gracias por no hacer lo que toda mi gente me había dicho que tú ibas a hacer. Como pastor, entonces eso ha seguido, ¿verdad? En nuestro caso, pues yo abrí la puerta de mi hogar, ¿verdad? Y yo creo que Jesús nos enseñó a ser amigos de pecadores y publicanos, ¿verdad? Y digo eso con mucho respeto, ¿verdad? Todos estamos en ese bote, pero entonces aquí está mi mesa. Entonces en una ocasión él está con su compañero, ¿verdad? En mi casa y hubo una situación y ellos salen un poquito molestos por algo que pasó con alguien que estaba allí. Se sintieron no bienvenidos o algo. Y yo me di cuenta, salí con mi esposa y los alcancé antes de que se montaran en el vehículo. Le dije, ¿qué pasó? Y me cuenta, no, es que esta persona o aquella otra me hicieron sentir incómodo. Claro. Y yo dije, wow, lo siento. Entonces, aprovecho, ese compañero me dice, yo aprovecho para decir, ame a su hijo, me dijo. Ame a su hijo, no importa lo que está haciendo, ame a su hijo. Y yo dije, no, créeme que yo lo amo. Entonces, mi hijo estaba callado y yo dije, yo sí te voy a ser honesto, lo amo con tristeza. El amor todo lo sufre. Hay un sufrimiento en el amor. Y yo lo amo igual que a todos mis hijos, pero admito que sí que hay un dolor en mí. Y déjame aprovechar para decirte que tú estás bienvenido a mi casa. He abierto la puerta de mi casa. No a pesar de que soy cristiano, sino porque soy cristiano. Si no fuera yo cristiano y tuviera otra vez todas mis reacciones naturales por mi formación familiar, de mis abuelos, yo no podría hacerlo. Y yo sé que hay cristianos que seguramente te han herido y tú me estás exigiendo a mí que yo no haga una generalización de la homosexualidad y que porque conozco a un homosexual pues ya los conozco a todos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no voy a hacer eso, pero no hagas lo mismo conmigo. Por un cristiano que conociste, no lo generalices y nos ponga todo en la misma. Y fue bien buena esa conversación, ¿verdad? Ellos han seguido, yo digo, con la luz encendida en mi casa, tratando de crear las condiciones para que mi hijo sepa que es amado, aceptado, pero no aplaudido, que tenemos una profunda diferencia de cosmovisión. Y así como él está exigiendo, particularmente su compañero me estaba diciendo, vivimos en otro mundo, usted tiene que entender, y bueno, tú no quieres que yo te imponga mi cosmovisión,
pues tú también necesitas respetar que no puedes imponerme la tuya. Así que vamos a tener que tener esta capacidad pluralista de vivir en una sociedad donde tenemos puntos de referencia tan diferentes y por lo menos tratar de entender por qué yo estoy donde estoy. Y yo estoy dispuesto a conversar contigo y juntos buscar la verdad. Dije, yo no voy a debatir con ustedes, pero yo sí quiero buscar la verdad con ustedes. Y si están dispuestos a eso, siguen viniendo acá. Y la persona que le trató mal, pues no me categorice, porque esta es mi casa, no es la de esa persona. Y eso fue un turning point. Claro, después de eso tú estás, llegas y tienes muchos procesos de discernir, Señor, ¿cuándo llega el punto de colocar un obstáculo, ¿verdad? Y decir hasta aquí? Y pues esa me lanzó, ¿verdad?, a mucha lectura, mucha reflexión del Evangelio y mucha oración de Dios. Dime dónde está la raya, donde yo pueda decir, bueno, yo puedo llegar aquí hasta aquí. Cosas como posibilidad de matrimonio, por ejemplo, pues va a haber un matrimonio. Y aquí me cierro para que... Claro. Pero, ¿verdad? Y, de hecho, una de las cosas que he hecho es proteger a mi hijo. Amarlo, protegerlo de los malos entendidos y como la gente, ¿verdad? Una de las cosas interesantes es que ha venido gente de la iglesia de diferentes lugares a decirme, su hijo ha sido una bendición para mí, él es abogado, me resolvió este problema legal, me resolvió esto otro. Cuando yo voy a la casa de él a poner una lámpara o algo, porque yo dije, yo soy tu papá, yo quiero estar en tu vida, le pongo la lámpara y hay mensajes de la Biblia por todos lados. Y lo más reciente, ¿verdad? Aunque estamos en obvias, ¿cómo se dice?, carriles diferentes, él sabe dónde estoy, ¿verdad? Y le dije, mira, lo más que yo amo de mis hijos, lo más que yo quiero ver a mis hijos, que mis hijos florezcan. Y lo que me rompe el corazón y me hace amar con tristeza es que no veo que estás en una trayectoria que te conduzca a florecer, sino a marchitarte. Y eso es lo que me duele. Y yo creo que si eso es en mí, pues exponencialmente en Dios. Claro. Dios lo que quiere es verte florecer, y los no de Dios y los sí de Dios van para nuestro florecimiento. No es capricho, no es... y si lo que Dios quiere para ti es lo idóneo, no meramente decirte que no. Y eso que tú estás haciendo no es lo idóneo para ti. Como no es lo idóneo para mí enamorarme de otra. Yo me puedo enamorar de otra mujer que no es mi esposa. Y profundamente puede pasar, pero eso no me va a hacer florecer ni a los que amo. Así que el puro sentimiento, afecto de me enamoré de esta persona no valida que eso es lo que conduce al florecimiento. Y me gustaría invitarte a que tú reconsideres dónde está. Me he abierto mucho aquí, quiero protegerlo a él más que a mí. Él es mi hijo, lo amo en muchos sentidos. Él es no solo un buen hijo, en el sentido que siempre está pendiente de nosotros y cuidándonos, sino que él tiene un profundo respeto por dónde estamos nosotros, y en ese sentido tengo que también reconocerlo, como que en su propio lugar donde está, él está todavía tomando unas decisiones que no son las que yo quisiera que tomara, pero de alguna manera está haciéndose responsable de esas decisiones, y no atacando a la iglesia. Hubo un punto en que estuvo ahí, me dijo, ¿qué es la iglesia? Y yo dije, mira, créeme, yo voy a encontrar en la iglesia un montón de razones para no ir a ella, pero la pregunta que tú tienes que hacerte es si Jesús resucitó o no. Si Jesús resucitó, ese es el deal breaker. O sea, es cierto que la iglesia no siempre está en su mejor, para nada, postura o expresión de ella, pero ciertamente si Jesús resucitó, eso es lo más importante. Y él y yo tenemos muy buenas conversaciones, y con sus hermanos también. Y, ¿verdad? Oro para que Dios le siga. Ahorita te cito a Proverbios, cuando dice, instruye al niño en su camino. Mi lectura de ese texto es y quizás soy medio hereje en eso, pero pienso que el pasaje lo que está diciendo es que aun cuando fuere viejo, el camino no se va a separar de él. Quiere decir que a las 3 de la mañana, cuando cualquiera de nuestros hijos están en X sitio o aquel sitio, yo estoy durmiendo, yo no estoy allí.
pero de alguna manera extraña yo estoy allí y él está escuchando. Algo como lo que te pasó a ti cuando dijiste que tú haces aquí. ¿Qué tú haces aquí? Este asunto de que la gente a veces lo toma como, no, nunca se va a apartar del camino. Bueno, mi hijo se apartó del camino, big time, pero el camino no se ha apartado de él. Y él sigue hablando al oído. Y eso a mí me ayuda a dormir bien. Dios siempre está buscando Sí. cómo recordarnos eso, que donde fuimos instruidos, ¿verdad? Y agradezco la vulnerabilidad y la apertura en este proceso que sabemos que es complicado, pero muy real, porque así es la vida y en todas las familias está ocurriendo, ¿verdad? Como pastor en la iglesia, pues uno cada vez escucha más historias de padres con el mismo, con la misma situación, con la misma sentido de incapacidad, yo diría con mala información de qué tengo que hacer. Y me encanta escucharte decir que estás siendo papá, que yo creo que es el primer rol. Y papá y pastor y amigo, y aunque no estamos en el mismo sitio, pues caminar juntos, ¿verdad? Y como nos enseñamos unos a otros, siempre afirmando la realidad de lo que la Escritura nos instruye, nos enseña y nos encamina, ¿verdad? Pastor Juan, si quiere comentar algo al respecto. No, solo quizá añadir, no sé, imaginémonos que un papá y una mamá, claro, pues de pronto se enteran de que su hijo es homosexual o tiene atracción al mismo sexo, ¿no? Normalmente, para la inmensa mayoría de los papás que son cristianos, pues eso es un choque, ¿no? Es un choque. Si a mí, por ejemplo, nuestro hijo pasó su historia, su atracción al mismo sexo, y recuerdo que cuando me lo confesó ante una pregunta mía directa, también llorando, yo por dentro me sentí destrozado, ¿no? Pero lo que uno no tiene que hacer es evidenciar eso, ¿no? Entonces yo con toda la calma del mundo le dije, hijo, te voy a ayudar, vamos a ir adelante con esto, vamos a averiguar por qué te sucede, de dónde viene todo esto. Y entonces cualquier papá papá o mamá, cuyos hijos pasen por una situación similar y lo descubran, evidentemente, primero, ni es el pecado imperdonable, segundo, no es una cuestión sobre la que llevarse las manos a la cabeza y preguntar pero cómo, con la educación que te hemos dado y cosas semejantes, ¿no? Es lo que menos requiere un hijo cuando es capaz de confesar una situación tan íntima, ¿no? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es, sobre todo si somos líderes, ¿no? Es que el enemigo enseguida vendrá a machacarnos, ¿eh? Ah, tú pastor, tú diciendo, y mira a tu hijo en estas cosas y demás, ¿no? Entonces no hay que escuchar la voz del enemigo porque va a estar muy presente para culpabilizarnos, ¿no? En qué hemos hecho mal, ¿no? Y luego, evidentemente, como los papás no son las personas más objetivas para trabajar la historia de su hijo, hay que buscar una persona adecuada que ayude y apoye en el proceso, tanto a los papás como al propio hijo, ¿no? Esto es así. Es un tema muy complicado, muy complejo. Hay que abordarlo con esa idea, como decía Javier, de que la progenitura, la condición filial de padre e hijo, eso no se rompe nunca, es independiente de la actuación del hijo, ¿no? Eso está por encima. Pero yo siempre digo que la historia del hijo pródigo es probablemente la parábola más inmensa que se ha escrito nunca, ¿no? Y yo siempre recuerdo el momento culminante cuando el hijo pródigo regresa, ¿no? Y el padre lo abraza. Y el hijo venía oliendo a lo peor que podía oler un judío, que era cerdo, ¿no? Y el padre lo abraza y no solo lo abraza, el hijo venía completamente arrepentido, no ya pidiendo ser restaurado, madre mía, a la condición de hijo, ya ni aspiraba. Él pedía, porque podía haber pedido ser restaurado a la condición de esclavo, ¿eh? Acuérdense que en las casas familiares de la época estaban los hijos, los esclavos que aún nacían y morían en la casa del padre, ¿eh? Tenían mucha relación, y los jornaleros que hasta por horas eran contratados, ¿no? Entonces el chico venía tan arrepentido que evidentemente ni aspiraba en lo más profundo de sus sueños ser restaurado a la condición de hijo, ni siquiera la de esclavo. Quizá mi padre me haga como a uno de mis jornaleros. Y ese arrepentimiento es lo que mueve el corazón de Dios, no importa con lo que vengamos, ¿no? Eso mueve. Y Dios le da el abrazo, y en el abrazo está simbolizada la devolución de la identidad, el anillo, el calzado, la ropa, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? El abrazo paternal de Dios. Y muchas veces
es la falta de ese abrazo paternal, lo que en muchos casos no ha sido en el mío, no ha sido, estoy seguro, que en el de Javier, porque con nuestras luchas y con nuestras faltas creo que hemos procurado ser padres consecuentes, ¿no? Pero muchas veces la ausencia del abrazo paterno es lo que ha hecho que muchos jóvenes se desvíen, buscando afecto, afirmación y atención. El afecto, la afirmación y la atención que quizá no recibieron en el seno de sus hogares, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones muy complicadas que hay que aprender a manejar con mucha misericordia, con mucho tacto y considerando siempre que la historia no se terminó. Y yo añadiría que con mucho tiempo también. Sí, señor. Yo creo que hay una expectativa a Hay veces atajos. dentro de la iglesia de un cambio radical, inmediato, de Es todo lo verdad. que está ocurriendo. Y yo pienso que no es así, ¿verdad? O sea, la historia cambia, pero en ocasiones toma mucho tiempo renunciar, morir a lo que somos, aprender a vivir un estilo de vida de una negación más profunda, entregando sueños, anhelos y todas estas cosas que yo creo que complica la situación y ese aspecto pues yo quiero enfatizarlo. Toma tiempo, toma tiempo. Ya finalizando un poquito la conversación, ¿verdad? Yo quisiera, de nuevo, agradeciendo otra vez la vulnerabilidad de ambos en compartir su historia como padres en este sentido. Tal vez para todas aquellas personas de un ambiente eclesial, ya sean líderes, pastores o integrantes de una iglesia, ¿cómo la iglesia puede hacerlo mejor en un momento cultural donde hay tanta divergencia, tanta batalla, tan extremista los polos opuestos y yo quisiera, para mí es bien importante este asunto de establecer los puentes, como usted lo escuchaba ayer en la mañana, pero en la experiencia de ustedes, tal vez en el expertise que usted ha visitado muchísimas iglesias en este proceso, capacitando a líderes, ¿cómo lo podemos hacer mejor como iglesia? Evidentemente la iglesia tiene que prepararse, ¿no? Es decir, la iglesia tiene que estar capacitada para asumir los retos de la sociedad que tenemos. Y me acuerdo de la frase que a mí me impulsó y me animó en su momento a meterme en estos temas de educación, ¿no? Y es una frase que no tiene desperdicio y dice así: no podemos defender la fe con piedras y palos frente a la artillería erudita del enemigo solo por sabernos en el bando correcto, ¿no? Entonces la iglesia se tiene que preparar, ¿no? Se tiene que preparar en el campo espiritual y en el académico. Y eso tenemos que tenerlo muy presente en las formaciones que se hacen en la iglesia. Eso por un lado. Y luego yo siempre digo que el cristiano tiene que tener una santidad atractiva. Que huela bien, que invite a otros, ¿no? Y una santidad atractiva evita el legalismo, evita el juicio y tiende la mano con misericordia al necesitado, ¿no? Me gusta mucho el lema que tenéis en la iglesia, porque el lema es: ven como estés. Ven como estés, eso es un letrero que tenemos Eso es en el precioso. exterior de nuestra iglesia. Eso es precioso. Sí. Ven como estés. Eso, o sea, eso es respetar a la gente, ¿eh? Ven como estés. Entonces la frasecita es: Dios te ama tal y como estás, pero te ama tanto que no te va a dejar tal como estás. Un amén bien grande a eso. Claro, entonces, perdón, la iglesia tiene que tener la puerta abierta para cualquier persona que quiera venir buscando encontrar la verdad. Y no nos tiene que importar raza, color, orientación sexual, nacionalidad, nada de eso, ¿no? Porque toda persona, solo por el hecho de serla, es un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios y nos merece nuestro máximo respeto, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando hablamos de santidad atractiva, hablamos de gente cariñosa, receptiva, amigable, que mira más allá de lo que ven los ojos y busca la carencia, busca el apoyar, busca el bendecir. Esa es la línea de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que puede marcar la diferencia. Y al final eso es el amor, ¿no? Es lo que marca la diferencia, definitivamente. ¿verdad? El amor, sin duda. Pastor, si alguna persona quiere escuchar un poco más de su ministerio, ¿cómo lo conseguimos? ¿Dónde pueden encontrar sus libros, sus publicaciones? Sí, lo más cómodo es que las personas puedan entrar en nuestra página web personal, que es, ustedes dicen W, ¿no? En vez de W, nosotros decimos W, pero bueno, ya saben, www, ¿no? ministeriojuanvarela.es, ES de España, ¿no? Entonces, ministeriojuanvarela.es,
Ahí hay un amplio abanico de lo que ofertamos tanto a iglesias como denominaciones en temática relativa a la familia, a la identidad de género, a todo lo que tiene que ver con paternidad, hijos, crianza, matrimonio y consejería, que son nuestros temas, ¿no?, generales. Sí. Agradecidos por su presencia. A los que nos están viendo, el pastor Varela tiene un ministerio efectivo y largo, visitando, me dijo que casi todos los países ya de Latinoamérica. Casi. Después de Puerto Rico, ¿le quedan cuántos? No, me queda todavía. Me queda Venezuela, me queda Bolivia y Brasil. Y Brasil. Así que lo que quiero decir con esto es que si usted quiere escuchar un poquito más, también lo puede invitar a ministrar en su iglesia. Y también háblenos un poquito breve del Instituto de la Familia. Sí, el Instituto de Formación Familiar, el INFA, nace hace 21 años atendiendo a la idea de formar al liderazgo, sobre todo en temática de familia, ¿no? Yo encuentro que muchos pastores no están formados en principios bíblicos de consejería bíblica, ¿no? Y la consejería a veces es el área más olvidada en las iglesias. Yo creo que las iglesias, muchas, tienen grandes programas evangelísticos, grandes campañas evangelísticas, pero fíjense que en España, que es un país muy pesquero, en España cuando se pesca un pez, lo primero que hay que hacer cuando se pesca el pez es limpiar el pez. Abrirlo un canal y quitarle todo el tripajo, porque si no el pez se pudre mucho primero, ¿no? Entonces en la iglesia somos especialistas en pescar el pez, pero no sabemos limpiar el pez. Y ahí es la consejería la que entra, a la limpieza, a la sanidad interior, ¿no? Entonces fundamos la institución para formar al liderazgo en el área de la consejería familiar, ¿no?, tan importante, para que los pastores conozcan las herramientas, tengan las habilidades de hacer cirugía del alma, ¿no?, y aprender a entrar en la vida de las personas y sanar corazones heridos y restaurarlos desde dentro. Quiero aprovechar y decirle el libro, ¿verdad? Que quisiéramos recomendarlo también, la pastoral del mismo sexo. Pastoral de la atracción al mismo sexo. Pastoral de la atracción al mismo sexo. Esta homosexualidad pastoral. El de verdad lo recomendamos. Hace un tiempo compramos un libro para cada pastor de la denominación y creo que en muy corto espacio el pastor logra mucho. Así que estamos recomendándolo mucho y apreciamos mucho que haya estado con nosotros hoy. Un placer. Sí, entiendo que podemos poner la nota del libro en las notas del episodio. Así que si alguno de ustedes escucha y busca las notas, tal vez puedes encontrar el enlace para adquirirlo ahí. Otra vez, ministeriojuanvarela.es de España. Agradecemos su visita a Puerto Rico, a nuestra iglesia, y gracias por bendecir al país. Un placer. Y a la iglesia en Puerto Rico con su ministerio. Mientras tanto, pues nosotros seguimos preparándonos para el próximo episodio y le invitamos a todos a compartir lo que han escuchado y que mientras llega la próxima edición de Centrados, nos mantengamos centrados. Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.